Paz y prosperidad. Dentro de tus paredes está la paz y en tus palacios la prosperidad. Salmo 122. Gracias a esta frase nos damos cuenta que la paz y la prosperidad vienen de la mano. Quienes manifiestan la apariencia de carencias viven en un mundo continuo de miedo y confusión. Hay que tomar esto en cuenta. La paz está de la mano con la prosperidad, es decir, si alguien tiene prosperidad en su vida, es que también tiene paz. Si alguien no tiene paz en su vida, pues no va a tener prosperidad. Y aquí lo dice: quienes manifiestan la apariencia de carencias viven en un estado continuo de miedo y confusión. No están plenamente atentos a su bienestar, pierden el rumbo y sus oportunidades. Una persona pacífica es una persona con una amplia visión, ve claramente y actúa velozmente. Jamás cae en el engaño. He sido testigo de cómo personas confundidas e infelices cambian totalmente. Ahora les daré un ejemplo para explicar el funcionamiento de la ley. Una mujer vino a verme en un degradante estado de tristeza. Se veía despedazada. Dado que lloraba continuamente, sus ojos estaban manchados, su cara estaba pálida y cansada. El hombre que ella amaba la había abandonado e indudablemente era el ser más desgraciado que haya visto alguna vez. Noté la forma de su cara, ojos grandes, con la mirada lejana y una barbilla afilada. Fui durante varios años artista y adquirí el hábito de observar a las personas desde el punto de vista artístico. Cuando observé a esa criatura abandonada, pensé que su cara tenía la forma de un Botticelli. Frecuentemente veo Rembrandts, Sir Joshua Reynolds, etc., en personas que encuentro. Pronuncié la palabra adecuada para esta mujer y le obsequié mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo. Pasadas 1 o 2 semanas, mientras daba un paseo, me topé con una mujer. Tenía unos ojos hermosos y se veía muy bonita. Recuerdo que pensé: este rostro tiene la forma de un Botticelli. Súbitamente me di cuenta de que era la misma mujer. Se veía feliz y despreocupada. ¿Qué había sucedido? Nuestra plática y la lectura del libro le habían dado paz. Dentro de tus paredes está la paz. Las paredes representan tu conciencia. Jesucristo le dio mucha importancia a la paz y a la tranquilidad. Todos los que estén cansados y agobiados por su carga, vengan a mí y les daré alivio. Él se refería al Cristo que hay dentro de ti, tu mente superconsciente donde no existen las cargas ni batallas. Los miedos, las dudas y las imágenes negativas habitan en el subconsciente. Hace algunos años, cuando regresaba de California, venía en un avión. Estando en las alturas me invadió un curioso sentimiento de abandono. En las alturas nos encontramos en paz con nosotros mismos y con el resto del mundo. En las alturas, los campos siempre se ven blancos por la cosecha. Únicamente los sentimientos evitan que ceguemos nuestra cosecha del éxito, felicidad y de la abundancia. En la Biblia podemos leer: les restituiré los años de cosecha que las langostas han devorado. Bien, ahora podemos parafrasear y decir: les restauraré los años de éxito y felicidad que los sentimientos han destruido. Las personas que son tambaleadas por las dudas y temores atraen el fracaso, la infelicidad y la enfermedad. Leí en un periódico que, por lo general, las leyes de la mente son aceptadas y entendidas. Se ha descubierto que el miedo al fracaso es el más grande de todos los miedos, y que al menos un 75% de los examinados psicológicamente tienen este temor. Evidentemente, esto también se refiere al fracaso en la salud, en los negocios, en las finanzas, en el amor, en el éxito, etc. Otros miedos importantes son el miedo a la oscuridad, a estar solo, a los animales. Muchas personas tienen miedo a no ser entendidas, mientras que otras temen perder la cordura. Si se tiene miedo constantemente y por un tiempo prolongado, las glándulas se ven afectadas. Este obstruye la digestión y comúnmente está asociado con los síntomas de los padecimientos nerviosos. Los miedos le roban al cuerpo la salud y destruyen la tranquilidad. Bueno, aquí nos está hablando de los miedos, como en realidad sí generan algo muy fuerte en el cuerpo. Sé que, todos lo saben, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, si alguien tiene miedo, sí, no funciona, pero pues es que básicamente cuando una persona tiene miedo, vive en un estado de completa supervivencia. Ni siquiera digieres bien la comida, ni siquiera piensas bien, ¿sabes? Ni siquiera eres tú el que está tomando las acciones. Por eso es muy importante saber si alguien vive en miedo, y lo abrimos con este capítulo, ¿no? La abundancia, la prosperidad está de la mano con la paz. El peor enemigo de los seres humanos es el miedo mismo, ya que provoca que sigamos temiendo.
Esto yo jamás lo entendí. A mí se me hacía como un poquito complicado que alguien me dijera esto, ¿no? Solo tenle miedo al miedo. Y pues sí, si te fijas, cuando hablamos del miedo no estamos hablando de una cosa en específico, estás solo hablando del miedo. Y lo que te da destrucción y demasiadas cosas en tu vida, no es como el perro o un lobo o algo, o las alturas. Es miedo a las alturas, miedo al perro, miedo a un lobo, miedo a algo, pero es el miedo en sí. Porque a veces como que apuntamos hacia algo, o sea, apuntas, digamos que a una pared, si es que estás cerca, o a un carro, a un vehículo, y imagina que alguien le tiene miedo a ese objeto, a algo, pero en realidad la sustancia que hace que se genere todo este conflicto es el miedo. El peor enemigo de los seres humanos es el miedo mismo, ya que provoca que sigamos temiendo. La mala fe suele perturbarlo. Se trata entonces de mala fe colocada en donde debería estar la buena. ¿Por qué tienen miedo o ustedes los faltos de fe? El valeroso que tiene la mente clara atrae hacia sí todo lo bueno. Cualquier solicitud o deseo está aguardando en su camino. Antes de que llames, te habré contestado. Ahora, parafraseando las escrituras, supongamos que decimos, cualquier cosa que solicites o desees ya está esperándote en tu camino. Frecuentemente, una nueva palabra súbitamente cumplirá la realización. Si lo que necesita es información sobre algo, le será dada. Una buena amiga mía, y fíjate, una buena amiga mía, amiga, bueno, aquí parece que hay un tema con la edición, una buena amiga mía, amiga, contó esta sorprendente actividad de la ley. Ella estaba traduciendo un antiguo manuscrito italiano que hablaba sobre la vida de un antiguo gobernante persa. No se había escrito ningún libro en inglés sobre el tema. Deseaba saber por qué razón los editores, y fíjate, hablando de edición, deseaba saber por qué razón los editores habían pospuesto la publicación. Y bien, una tarde, mientras comía en el restaurante, ella comenzó a conversar con un hombre que estaba en la misma mesa. Ella le contó sobre del trabajo que hacía y la traducción del antiguo manuscrito italiano. Rápidamente le dio mucha información. Tendrá muchas dificultades para lograr que publiquen su libro, pues las ideas de ese gobernante persa se oponen a las ideas del gobierno actual. Él era estudiante y sabía más que ella sobre el asunto. Así que el joven en el restaurante contestó su pregunta. Usualmente, esa información podía conseguirse únicamente en los archivos de alguna biblioteca pública. Dios se manifiesta en lugares insospechados. Sus milagros se realizan. Ella se había inquietado por esa razón, pero cuando estuvo en paz, feliz e indiferente, la información navegó hacia ella sobre un mar en calma. Oh Jerusalén, nuestros pies se mantendrán firmes dentro de tus puertas. Jerusalén simboliza la paz y el fundamento para el entendimiento. De esa manera, el entendimiento siempre nos lleva hacia las puertas de la paz. ¿Cómo puede encontrar la paz una persona cuando toda su vida está en conflicto? Pronunciando la palabra correcta, quizá no pueda controlar sus pensamientos, pero puede controlar sus palabras. Así poco a poco, la palabra vencerá. Hay que poner atención en eso que acabamos de escuchar. Fíjate. Quizá no pueda controlar mis pensamientos, pero sí puedo controlar mis palabras. Así que poco a poco, la palabra vencerá. Esta frase me encantó, me encantó, me encantó. Escucha eso. Quizá no pueda controlar mis pensamientos, pero puedo controlar mis palabras. Así poco a poco la palabra vencerá. La mayor parte de las personas han atraído la inarmonía porque han peleado sus propias batallas y aguantado sus cargas. Para que podamos armonizar o arreglar cada situación, debemos aprender a seguir los caminos de Dios. La palabra armonizar es excelente. He visto cómo endereza caminos torcidos y realiza innumerables ajustes que ninguna mente humana hubiera podido concebir. Todo lo que el reino produce es para ti, otorgado por la inteligencia infinita en el camino correcto, porque tiene ya garantizado un suministro abundante para cada solicitud. Pero tiene que haber plena confianza. Si hay dudas o temores, pierdes el contacto con esta fuerza suprema. Si eso te sucede, será necesario que demuestres con algo tu fe. La fe sin acción es la muerte. La fe sin trabajo es la muerte. La fe activa graba en el subconsciente la esperanza y te mantiene contactado con la inteligencia infinita. Tal y como Wall Street vigila el mercado de valores, tenemos que vigilar el mercado de nuestra fe. Con mucha frecuencia del mercado de la fe baja, puede llegar a bajar tanto que se derrumba. Se trata de situaciones infelices que podíamos haber evitado. Cuando esto sucede, nos damos cuenta que el pensamiento racional, en lugar de la intuición, fue el que nos guió.
Conocía a una mujer que tenía varias pistas concluyentes que le indicaban qué camino debía seguir. Pese a esto, terminó por escuchar lo que la razón le dictaba y una gran desdicha bajó sobre ella. Nuestra guía certera es la intuición. Practica haciendo caso de los pequeños detalles. Posteriormente lo harás para las cosas grandes. Tengo una amiga que es muy intuitiva. En ocasiones me llama por teléfono y me dice: tengo una corazonada y te llamé ya que tal vez tú sepas de qué se trata. Sin que falle jamás, en esos momentos tengo alguna tarea para ella. En verdad estamos viviendo vidas mágicas, guiados, protegidos y proveídos. Todos los miedos desaparecerían para siempre con el establecimiento de este maravilloso sistema que el universo ha dado a los seres humanos. Y sí, puede que sigamos escuchando como que las palabras como que es muy común, ¿no? Escuchar esto. Todos los miedos desaparecerán para siempre con el establecimiento de este maravilloso sistema, que es, en verdad estamos viviendo vidas mágicas, en verdad estamos siendo guiados, en verdad estamos siendo protegidos, en verdad estamos siendo proveídos. La humanidad se mantendrá firme ante las apariencias desfavorables, sabiendo lo que los primeros hebreos supieron. El Señor nuestro Dios va a la vanguardia y gana todas las batallas. Esta interesante historia me la contó un amigo. Había un hombre que estaba en el negocio del papel en Kalamazoo, Michigan, y había obsequiado 1000 ejemplares de mi libro a sus empleados. Él comenzó su negocio con un pequeño capital y dejando a un lado los juicios calculadores y el razonamiento. Ha erigido un negocio de más de $12 millones por escuchar a sus guías y corazonadas. Todos los que trabajan para él tienen algún conocimiento de la ley metafísica. Hubo otro hombre que construyó su negocio basándose en la ley de dar y recibir y alcanzó un éxito asombroso. Él vino a Filadelfia con poco dinero y compró una revista, una vieja publicación. Su deseo era dar a la gente un gran servicio por un precio muy pequeño. Creyó en la ley de dar, resultó una de las revistas más populares. Le dio al público lo mejor en forma de historias e ilustraciones y pagó bien por ellas. Entre más dio, más recibió, y muchísimo dinero cayó sobre él. Dentro de tus paredes está la paz y en tus palacios la prosperidad. La paz y la prosperidad van de la mano. Los que aman tu ley tienen gran paz y nada los dañará. Esta ley es la ley de la no resistencia. Supera la maldad, ve más allá de lo malo con lo bueno. Transforma cualquier fracaso en éxito, la escasez en abundancia y discordia en armonía. Tu gran oportunidad. Solo tienes un juez, tu palabra. Jesucristo afirmó: les digo que cada palabra indolente que las personas pronuncian será tomada en cuenta para el día de su juicio. Por sus palabras serán salvados o condenados. Me encantó. Solo tienes un juez, tu palabra. Todos los días son el día del juicio. Nosotros intentamos enseñar que esta situación seguirá así hasta el fin del mundo. Si miramos atrás en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestras palabras han invitado a la felicidad o a la calamidad. El subconsciente no tiene sentido del humor. Las personas suelen bromear negativamente sobre ellos mismos, pero el subconsciente lo toma muy en serio. Mientras están hablando, la imagen mental que crea se graba en el subconsciente y termina por materializarse en el exterior. Quien conoce el poder de la palabra hablada suele ser muy cuidadoso durante sus conversaciones. Para saber cuándo se vuelven nulas sus palabras, tiene que observar la reacción que provocan. La gente comete sus peores equivocaciones cuando habla llena de furia y con rencor, porque hay tanto odio en sus palabras que terminan por volver. Debido al poder vibratorio de las palabras que usamos, comenzamos a atraer cosas. Alguien que frecuentemente habla de enfermedad, invariablemente, atraerá la enfermedad. Las fuerzas invisibles continuamente están trabajando para los seres humanos y son ellos mismos quienes están jalando de las cuerdas, aunque no lo sepan. En la Biblia encontramos el siguiente pasaje: la vida y la muerte están en manos de la lengua. La vida y la muerte están en manos de la lengua. De hecho, la mayor parte de la gente habla destructivamente desde el amanecer hasta que anochece. Y es así porque se acostumbraron a no dejar de criticar, juzgar y quejarse de todo. Están ansiosos de comentar con todos sobre sus desgracias y qué tan malos son sus familiares. Esas personas terminan por fastidiar a sus amigos y los demás los evitan. Hablan de sus problemas todo el tiempo, pero si ya conocemos el poder de la palabra, ¿por qué no lo aprovechamos? Sacamos provecho de la radio, el teléfono y los aviones, pero estamos inmersos en la confusión en nuestra plática. Ahora la ciencia y la religión se unen. La ciencia descubre el poder que hay dentro del átomo.
La metafísica enseña el poder que guardan los pensamientos y las palabras. Cuando manejamos las palabras es como si estuviéramos manejando dinamita. Tan solo piense en el poder que tiene la palabra para curar. Un cambio químico se produce en el cuerpo cuando una palabra es pronunciada. Una amiga mía se enfermó gravemente. El doctor le diagnosticó bronquitis crónica y estaba a punto de contraer pulmonía. Sus hijas y el doctor estaban todo el tiempo a un lado de su cama. Incluso tenía una enfermedad particular. Sin embargo, pasaban los días y ella no mostraba ningún signo de mejoría. Era un estudiante de la verdad, pero hacía más de un año que había asistido a la última reunión y ni siquiera había dado seguimiento a las lecturas. Hasta que una mañana me telefonó y me dijo, por favor, pronuncia la palabra adecuada y libérame de esto. Yo no puedo levantarme, no solo estoy enferma, estoy derrotada. Mis palabras y pensamientos son tan negativos que mi ánimo anda por los suelos. Gracias a la palabra hablada y su afirmación de la verdad, de inmediato se notó una mejoría. Tenía la firme corazonada de que saldría adelante y de que estaría fuera de peligro. Siempre que siguiera la guía divina, cuando salió del hospital, me llamó e invitó a almorzar al día siguiente. ¿Qué sucedió? Las palabras de la verdad provocaron un cambio en su mente, y por consiguiente un cambio químico se había dado en su cuerpo. Si decimos que creemos y jamás titubeamos, podemos decirle a cualquier montaña o cualquier obstáculo, tú desaparecerás, y se hundirá en las aguas. Por medio de sus buenas obras, el ser humano libera la energía inagotable que habita dentro de él. Un hombre sin miedos, que es tranquilo, envía sus buenas obras a los demás y a todas las naciones. Sería capaz de enfrentar a las montañas de odio y guerra y decirles, ustedes desaparecerán y regresarán a su nada original. El odio y el fanatismo le quitan al ser humano su poder. Sería bueno que en el metro y las tiendas hubiera letreros que digan, pon atención a tus pensamientos, cuida tus palabras. Me encanta. El odio y el fanatismo le quitan al ser humano su poder. Sería bueno que en el metro y las tiendas hubieran letreros que digan, pon atención a tus pensamientos y cuida tus palabras. Ahora tenemos que ser cuidadosos en la forma de encauzar esa poderosa energía que hay dentro de nosotros. Debemos encauzarla hacia la salud, las bendiciones y la prosperidad, y enviarla en olas de bondad por todo el mundo. Que esa poderosa energía emerja, pero silenciosamente. El pensamiento, que es la energía más poderosa del universo, no tiene sonido. Tus buenas obras eliminan todos los obstáculos que hay en tu camino y liberan los deseos de tu corazón. Me quiero detener acá. Fíjate qué bueno está esto, ¿no? Tus buenas obras eliminan todos los obstáculos que hay en tu camino y liberan los deseos de tu corazón. En realidad, ¿qué te corresponde? La respuesta es, todo lo que el reino provee es tuyo. Cada buen deseo de tu corazón se te ha prometido. En la Biblia encontramos 3000 promesas, pero esos obsequios únicamente pueden venir a nosotros si creemos en ellos. Todo viene por ti, no a ti. La vida es vibración. Siente la riqueza y atraerás riqueza. Siente el éxito y el éxito llegará. Escuché la historia de un jovencito que había nacido en un pequeño pueblo sin oportunidades. Sin embargo, él siempre pensaba en el éxito. Tenía la firme convicción de que llegaría a ser un artista reconocido. Nada podía desalentarlo porque él era el éxito mismo. Únicamente pensaba en el éxito, un éxito refulgente. A muy corta edad, abandonó a su pueblo natal y se fue a la gran ciudad. Para reafirmar su posición, consiguió un trabajo como artista ilustrador en un periódico que se publicaba diariamente. Todo esto sin tener experiencia previa. Jamás pasó por su mente algo que le dijera que no lo conseguiría. Asistió a una escuela de arte y de inmediato destacó. Nunca aprendió de una forma académica. Recordaba todo lo que veía. Pocos años después de haber llegado a la ciudad, se convirtió en un artista reconocido. El éxito llegó a él porque siempre veía éxito. Te daré la tierra que buscas. A los hijos de Israel se les prometió que toda la tierra que alcanzaran a ver sería suya. La Biblia es un libro metafísico y se comunica con el individuo. Frecuentemente nos dice a todos nosotros, te daré la tierra que buscas. ¿Qué está visualizando tu ojo interno? ¿Qué estás visualizando con tu ojo interno? ¿Qué imágenes invitas a tu vida? Se conoce la capacidad de imaginar como las tijeras de la mente. Si tienes pensamientos de fracaso, podrás neutralizarlos con pensamientos de éxito. Esto suena muy sencillo de hacer, sí, pero cuando la idea del fracaso ya está muy en lo profundo, hay que estar atento todo el tiempo para eliminarla. En esos momentos se necesita pronunciar una poderosa afirmación. El pensamiento no siempre se puede controlar. Lo que sí se puede controlar es la palabra. Y poco a poco la palabra se graba en el subconsciente y salimos victoriosos.
Si tu mente está sumida en lo negativo, solo toma esta afirmación. Contemplo extasiado todo lo que está frente a mí. Crea la esperanza de algo extraordinario, y algo extraordinario vendrá a ti. Fomenta la idea de que los milagros y las maravillas ocurrirán. Cultiva la esperanza del éxito. Son pocas las personas que traen a su vida lo adecuado. Viven en los márgenes de los deseos de su corazón. Siempre les parece que todo es demasiado bueno para ser verdad. Para quienes están despiertos espiritualmente, nada es demasiado bueno para ser verdad. Si lo que quiere es escuchar a las personas que todavía están sumidas en el sueño adámico, vaya a un salón de belleza. El sueño adámico es la aparente existencia de los opuestos. Adán cayó en un profundo sueño después de haber comido el fruto del árbol de la maya. Ilusión. Evidentemente, Adán representa al hombre genérico, la batalla del hombre, la inútil contienda del hombre imaginando pérdidas, escasez, fracasos, pecado, enfermedad y muerte. El despertar del hombre solo puede ser un poder, Dios, y una condición, el bien. Pero volviendo al salón de belleza, lo que voy a contar a continuación es una cita exacta y un excelente ejemplo de lo que uno suele escuchar por ahí. Una mujer que se sentó a mi lado dijo con voz fuerte: «Aquí hace demasiado calor, enciendan el ventilador o abran las ventanas». Una de las empleadas le preguntó: «¿Cómo se siente hoy, señora?». Y suspirando profundamente ella le dijo: «Ah, estoy bien, pero tengo que cuidarme del mal tiempo». A lo que la manicurista contestó: «¿Por qué no usa lentes?». Aquella mujer le respondió: «No necesito lentes, ¿por qué debería usarlos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué?». Entonces la manicurista le contestó: «Porque todo el mundo los usa. Si se hace un examen descubrirá que hay algo malo en sus ojos». Cuando finalmente todo termina, le parece apático y se pregunta si ellos realmente tenían razón o solo lo aparentan. Y se encuentra en un camino de desconfianza y oscuridad. Esto es un ejemplo de lo que podemos escuchar por ahí. La manera en que la mayoría de las personas hablan. Resulta terrible ver esto cuando uno entiende el verdadero poder de la palabra, pues se puede ver lo que ellos están atrayendo para sí mismos y para quienes los rodean, hablando de enfermedades y cirugías. Vuélvete uno, con aquello que sientas que no describe nada negativo para combinarte con ello. ¿Qué te corresponde realmente? ¿Aquellas bendiciones que te reconfortan por lo que dicen o las palabras silenciosas? Las cosas que ves con tu ojo interno. Solamente tus dudas, miedos y odios alejan lo bueno de ti. Si odias o estás enojado por algo, sin pensarlo has amarrado esa cosa a ti, por lo que atraerás más miedo y enojo. Me encanta, me encanta, me encanta. Si odias o estás enojado por algo, sin pensarlo has amarrado esa cosa a ti, por lo que atraerás más miedo y enojo. Por ejemplo, una persona te ha tratado injustamente y te has llenado de cólera y rencor. Además, no te sientes capaz de perdonar a esa persona. Así pasará el tiempo y te sucederá lo mismo con alguien más. Esto es así porque en tu subconsciente está grabada una imagen de injusticia. Y la misma historia se repetirá una y otra vez hasta que tu pensamiento sea maldecido con la desgracia y la infamia. Solo existe una forma de contrarrestarlo. Permanece totalmente tranquilo frente a la injusticia y envía tus buenas obras a todos los involucrados. Mis buenas obras son una poderosa fortificación rodeándome. Ahora convierto a todos mis enemigos en amigos, todo lo negativo en concordia, toda injusticia en justicia. Te sorprenderás de la forma en que trabaja la ley. Con la ayuda de esta declaración, un estudiante llevó armonía al caos que reinaba en sus negocios. Mis buenas obras son una poderosa fortificación rodeándome. Ahora convierto a todos mis enemigos en amigos, todo lo negativo en concordia y toda injusticia en justicia. Conviértete en polvo a los tiempos difíciles. No mires hacia atrás o te encontrarás nuevamente bajo esas condiciones. Da las gracias por el amanecer de un nuevo día. Debes permanecer inmune ante todo desánimo y situación adversa. Todo lo que quieras o necesites se encuentra en tu camino, pero tu despertar debe real. Tu despertar debe real para que se manifieste. Tu despertar debe ser real, creo que es lo que quiere decir aquí. Tu despertar debe ser real para que se manifieste tu bienestar. Después de pronunciar las afirmaciones de la verdad, súbitamente tendrás una fugaz manifestación. De repente te sentirás en un nuevo ambiente, sentirás que todas las condiciones negativas que hubo en el pasado desaparecen. En cierta ocasión le dije a una mujer: en este momento, las murallas de la carencia y tardanza se derrumban a lo lejos y entrarás a tu tierra prometida, por la gracia. Y bueno, aquí está hablando pues de que cuando una persona despierta, sí, que tus condiciones cambian, nada más que recuerda que no es fácil.
todo lo que quieras o necesites se encuentra en tu camino. Sí, eso es importantísimo. Todo lo que quieras o necesites ya está en tu camino. Pero tu despertar debe ser real para que se manifieste bienestar. Y esto es muy trucoso, digo, aquí lo menciona tal cual porque esta es la verdad, así. Tu despertar debe ser real para que se manifieste la verdad, el bienestar. Yo me voy un poquito más por sí, solamente que hay que tomar en cuenta demasiados factores. Que es un despertar real. Para muchas personas, hay muchas personas con falsos despertares de conciencia, falsos mensajes, falsos profetas. Aquí está hablando mucho, es muy bíblica. Y bueno, sí, esto es verdad. Solamente que sí hay falsos despertares, falsas canalizaciones y personas que, te digo, a mí me ha pasado. Y he conocido muchas personas, es que yo ya desperté, por lo tanto soy mejor que estas otras personas. O sea, ya desperté, por lo tanto no se me acerquen este tipo de gente. O sea, hay gente así. Y, y una persona en esta misma embrollo mental, tenemos que ver que las mismas estrategias de la mente, del adversario en nuestra mente, del ego, pues a veces nos hacen creer que estamos despiertos, cuando considero yo, y eso es una humilde opinión, el despertar es, pues, todas las veces que tú eliges amor, constantemente, todos los días, a pesar de poder elegir preocuparte y odiar, en lo cual se basa todo esto. Todo lo que quieras o necesites se encuentra en tu camino, pero tu despertar debe ser real para que se manifieste tu bienestar. Debes de pronunciar las afirmaciones de la verdad. Súbitamente, tendrás una fugaz manifestación. De repente, te sentirás en un nuevo ambiente. Sentirás que todas las condiciones negativas que hubo en el pasado desaparecen. En cierta ocasión le dije a una mujer, en estos momentos las murallas de la carencia y tardanza se derrumban a lo lejos y entrarás en tu tierra prometida por la gracia. El tema aquí es que cuando a alguien se le derrumba, ¿qué tal si la muralla que se tiene que derrumbar es la de la esposa, o la del esposo, o la del trabajo, o la de la casa, o la del sobrino, o la del amante? Entonces hay muchas cosas que a veces suelen como que doler, o toma tiempo para que por fin uno avance, y a veces toma años, como que voltear a ver y dices, oye, ¿sabes qué? Pues he despertado, ¿no? Mi conciencia ahora es distinta a la que tenía hace 3 años, 2 años, incluso un mes. Ella me dijo que de repente tuvo la imagen fugaz de una pared que se derrumbaba en la lejanía y que caminaba sobre ella. Tiempo después de esto, el cambio que necesitaba se presentó y realmente entró en su tierra prometida de abundancia. Conocí a una mujer cuya hija anhelaba tener un hogar y un esposo. En la época en que era adolescente, la hija había sufrido una decepción cuando se vino abajo una propuesta matrimonial. Debido al miedo y la desconfianza, cuando un potencial compromiso se presentó en su vida, la muchacha se puso frenética, se imaginaba vívidamente otra desilusión. Su madre vino a verme para que pronunciara la palabra adecuada encaminada a ese matrimonio, el cual al ser planeado divinamente no podía fracasar. Durante la entrevista la madre la llamaba insistentemente, pobre Nelly, ay, es que pobrecita de mi Nelly. Entonces le dije, ya deje de llamar a su hija pobre Nelly, ayúdela a desmagnetizarse, llámela Nelly la afortunada o dichosa Nelly, ya que debe tener fe en que Dios cumplirá los deseos de su corazón. La madre y la hija no dejaron de pronunciar sus afirmaciones. Ahora ella es la señora Nelly. Su plan divino se ha cumplido y el demonio del miedo desapareció para siempre. En la Biblia encontramos afirmaciones maravillosas que sirven para neutralizar las formas de pensamientos negativos. El poder del espíritu es fuerte, incluso para derribar murallas. La mente humana está indefensa para enfrentarse a esos pensamientos negativos. Estando con Dios, la mente superconsciente, la victoria es nuestra. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4:8. Si la gente hiciera caso de esto, harían una pequeña pausa durante sus pláticas hasta que aprendieran a hablar sobre cosas favorables. Bueno, pues muy, muy, muy bonito este libro, muy fuerte. O sea, yo creo que este libro es para, como todos, para escucharlo más de una vez. En este canal de Tarot Bu Cósmico, tengo el libro disponible de El juego de la vida y cómo jugarlo, de Florence Scovel Sheen. Mira,
Yo creo que la dificultad de estos libros y la razón por la cual estos libros como que a mucha gente se le complica decir, ay, aquí solo está diciendo, piensa en éxito de traerse el éxito. Pues es que claro, es que así funciona la ley. Y si metes más embolate, más ideas, más rollos, más embrollos, no aplica. Por ejemplo, a veces se nos puede pasar ciertas cosas y cierta información tan hermosa, ¿no? Tus buenas obras eliminan todos los obstáculos. Tus buenas obras, o sea, y es donde te pone a pensar, o sea, ¿qué estoy haciendo yo, no? O sea, si estoy haciendo bien mi trabajo como un servidor a la vida, un servidor al amor, a personas que pueden llegar quizá a sentirse un poquito conflictuadas cuando yo digo un servidor de Cristo, un servidor de Dios. Simplemente un servidor al amor, que es exactamente lo mismo. Entonces, el odio y el fanatismo le quitan al ser humano poder. Esto es importantísimo para las personas que están en el despertar, porque conozco a gente que, pues, como que se fanatiza así muchísimo, ¿no? Muchísimo se puede fanatizar con alguien. Ay, es que mírala, esa mujer, todo lo hace, todo lo puede. El fanatismo te quita, o sea, de varias cosas. Em, He conocido personas, wow, yo te voy a poner en mi altar porque me has cambiado la vida. Este, y, y, y he visto a personas que le dicen eso, no sé, a una mujer. Yo recuerdo una amiga que veía mucho a una mujer que cantaba muy bonito y tenía un cuerpazo, entonces se veía hermosa y estaba súper maquillada, pues así de que las fotos que tenía, así guapísima la mujer. Y esta mujer era chamana, era chamana, eh, así que era facilitadora de medicinas sagradas, sabía curar, sabía hacer cantos, trabajar con el fuego. Entonces decía, wow, wow, qué poderosa, qué poderosa, qué poderosa. No, esta mujer está en mi altar y todo eso. Es que sí, o sea, es bonito admirar a otros seres, a tus hermanos y vernos reflejados en otras personas, pero no caer como en ese tema. Ya es diferente, pues, es que soy fanático de esta banda, ¿no? Que llevo años. Qué padre, o sea, hay cosas, hay para cada espacio en su lugar. Pero aquí dice, lo del fanatismo le quitan al ser humano su poder. Sería bueno que en el metro y las tiendas hubiera letreros que digan, pon atención a tus pensamientos, cuida tus palabras, pon atención a tus pensamientos, cuida tus palabras. No preocuparse por nada. Gracias al conocimiento de la Biblia, sabemos que no debes estar preocupado o temeroso, acumular o atesorar cosas, porque un poder imbatible e invisible se encuentra en las afirmaciones que los seres humanos pronuncian para proveer de cada necesidad. No obstante, es necesario decirte que la palabra no actuará a menos que creas en él. Si comienzas a creer en el poder de Dios, entonces todas las cosas serán posibles. Resulta difícil para los seres humanos creer en este poder, porque han tenido una educación total en desconfianza. Se supone que la cumbre de la sabiduría es la frase, solo creeré en lo que puedo ver. Vivimos en un mundo superficial, sí, donde se cree que todo simplemente pasa, pues me enfermé, pues se cayó, pues se rompió, pues ya no pasó, pues no se hizo. No acabamos de entender que lo contrario a todo lo que sucede sin razón es que todo tiene una causa, que somos nosotros mismos quienes accionamos la maquinaria que origina lo bueno, lo malo en nuestro entorno. No somos conscientes de que esas palabras y pensamientos son como una carga de dinamita y que deben manejarse con mucho cuidado, con sabiduría y entendimiento. Arrojemos hacia afuera al éter las palabras de ira, rencor e incluso la lástima. Después de eso podremos preguntarnos por qué la vida es tan dura. Evitemos jugar con la fe, tengamos plena confianza en el poder invencible de Dios y no estemos ansiosos por nada. Pero en todo, apoyémonos en la oración y la gratitud, que permite que nuestras demandas lleguen hasta Dios. ¿Acaso hay algo que sea más sencillo o efectivo? La ansiedad y la rutina se han convertido en hábitos. En el subconsciente se han cimentado viejas formas de pensamiento que persisten como percebes adheridos al casco de un barco. Así como ese barco se coloca en un dique seco de vez en cuando para arrancarle los percebes, así tú debes hacerlo. Así tus percebes mentales deben ser eliminados. El dique seco representa una maravillosa oportunidad. Mira, conocí a una mujer que toda su vida había tenido miedo, sobre todo en lo referente a las finanzas. Todo el tiempo estaba preocupada por el dinero. Pero se acercó a la verdad y se dio cuenta de cómo se había limitado. De repente inició un gran cambio de fe. Dejó de confiar en lo aparente y empezó a confiar en Dios. Para su abastecimiento, escuchó sus corazonadas en lo referente a su gasto. Si alguna de sus prendas de vestir hacía que se sintiera pobre,
Inmediatamente se deshacía de ella y conseguía algo nuevo para sentirse opulenta. Aunque tenía poco dinero, daba unas monedas, un diezmo, para buenas obras. Ella misma se rodeaba con nuevas vibraciones. En poco tiempo, las cosas comenzaron a cambiar a su alrededor. Una conocida, vieja amiga de su familia, y que no le debía nada, le dio $1000. Unos meses después, le llegaron otros 1000. De esa manera, una gran puerta de abastecimiento se abrió para ella y entraron muchos miles más. Había entrado su suministro invisible del Banco Universal. Había buscado a Dios solo por su suministro y entonces los canales se abrieron. Lo importante es que había desechado toda preocupación sobre el tema del dinero. Logró establecer en su subconsciente la total seguridad de que su abastecimiento provenía de Dios y jamás le faltaría nada. El ser humano es el instrumento por medio del cual la inteligencia infinita actúa. Me encanta. El ser humano es el instrumento por medio del cual la inteligencia infinita actúa. En él se manifestará como éxito, felicidad, prosperidad, salud, perfección, a menos que el miedo y la ansiedad provoquen un cortocircuito. Ve al circo si necesitas ejemplos de fe valerosa. La gente que trabaja ahí realiza actos que aparentemente son imposibles, porque creemos que lo son y sin embargo somos testigos de cómo lo logran. La fe implica que puedas visualizarte recibiendo todo lo que deseas. Te daré la tierra que alcances a ver, dice el dicho. Jamás podrás hacer una cosa en la cual no te sientas a ti mismo haciéndola, ni ocuparás un sitio en el cual no te visualices ocupando. Yendo más lejos, puedo decir que ni siquiera es suficiente visualizarlo o hacer una imagen mental. Este es un proceso mental y frecuentemente da resultados insuficientes y limitados. Debe ser una realización espiritual, un sentimiento en su vibración que ya está presente, que es totalmente real. Quedé muy impresionada con la historia de un gran deportista, que fue el atleta más grande de todo el mundo, y que entrenaba en una hamaca. Según supe cierto día, él se encontraba recostado en su hamaca, adormecido por el sol. Entonces, apareció su entrenador y a punto de derramar las lágrimas le dijo: «Jean, por el amor de Mike y tu país, levántate, sal fuera de esa hamaca y haz algo». Jean, abriendo un ojo, le contestó: «Precisamente estaba pensando en eso, incluso iba a mandar a buscarte». «De acuerdo», dijo él, que era el entrenador. «¿Qué es lo que quieres que haga?» «En primer lugar», le dijo Jim, «quiero que dibuje, a partir de aquí, una marca a 25 pies en la tierra». El entrenador hizo eso. «¿Y después qué?», le preguntó el entrenador. «¿Y ya?», le dijo Jim, y cerrando sus ojos se volteó despreocupado. Pasaron por lo menos 5 minutos y el atleta abrió los ojos y miró las marcas durante unos cuantos segundos y entonces volvió a cerrar los ojos. «¿Cuál es la idea?», le gritó el entrenador. «¿Qué haces?». Jim lo miró con reproche y contestó: «Estoy practicando el salto de longitud». Él hacía todo su entrenamiento en una hamaca, viéndose a sí mismo realizando el salto de longitud. Sin la imaginación, las personas padecen penurias y limitaciones. Podrás trabajar con mucho ahínco en lo externo y a pesar de eso no conseguir nada si no tienes visión. La visión significa que ves claramente la dirección que quieres tomar. Fija tu mirada en la meta. Todas las personas que han logrado hacer grandes cosas lo han hecho así. James J. Hill, quien extendió la línea del Gran Ferrocarril del Norte, afirmó que antes de que un durmiente fuera colocado, escuchaba en su oído interno el rugir de los trenes y el sonido de las máquinas trabajando. Había muchos obstáculos que superar, pero su visión era clara y estaba muy arraigada en él. Además, tenía algo a su favor: su esposa tenía fe en él. Decía que para hacer un sueño realidad se necesitaban dos. Cuando Henry Ford hablaba de su suegra, decía que ella había sido una buena mujer. Ella creyó en mí. En el momento en que dos de ustedes se pongan de acuerdo, se logrará. Otros creerán en ti si tú crees en ti mismo. El poder de Dios se encuentra a tu lado cuando crees en ti. Gracias a eso, el miedo y la preocupación son arrojados muy lejos. Armoniza con la vibración de la confianza. Esta es la máxima de una persona intuitiva. Cada acto es realizado bajo la guía divina y una corazonada nunca se equivoca. Por eso siempre aparece en el lugar correcto y en el momento preciso. A pesar de esto, frecuentemente se necesita de mucho valor para seguir un presentimiento. Y sí, se necesita mucho valor para decir: oye, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, para haberlo hecho. Tomemos como ejemplo a un vikingo, quien valerosamente navegó por mares desconocidos. Claude Bragdon dice: vivir intuitivamente es vivir en la cuarta dimensión. El camino mágico llevó fuera de las tierras de Egipto a los hijos de Israel, fuera de la casa de la esclavitud. Este tema es muy importante. Jamás comenté
jamás comente una corazonada con alguien que siempre usa la razón. Y sí, sí, aquí se anula mucha cosa. No enseñes mucho a personas que son muy mentales, así muy mentales, de que no crean en su intuición o en la magia. Pero, sí, te digo, a mí me pasó mucho que muchas personas como que querían depender acerca de temas mentales o temas de la lógica, cuando yo era mucho así, muy así, y sigo siendo muy, te lo digo desde mi experiencia personal, claro, muy intelectual, o sea, mucho de pensamiento intelectual, más que la corazonada, pero poco a poco uno va aprendiendo a escuchar de manera inteligente el corazón. Eso es lo importante. Jamás comente una corazonada con alguien que siempre usa la razón. Solamente con los que tienen oídos para escuchar, permíteles conocer a dónde te lleva, o los puede llevar, y enséñales la obediencia inmediata. Cualquier cosa que necesites de Dios, Él te dará. Esto es real para cada quien, pero si no hemos recibido las bendiciones de la vida, se debe a que no hemos pronunciado nuestras afirmaciones o no tenemos las palabras adecuadas. La Biblia enseña la ley espiritual. Debemos conocerla y utilizarla en cada momento para accionar la maquinaria de las afirmaciones y las manifestaciones. Cada una de las máquinas deberá ser afinada y engrasada para mantenerla en perfectas condiciones. La fe activa y la esperanza sustentan a la máquina de la palabra para que funcione adecuadamente. Estas afirmaciones la mantienen bien engrasada y trabajando. Cuando rezo, sé que ya lo tengo. No debes estar preocupado por nada. Permanezco tranquilo y contemplo la salvación del Señor. No restringo al Santo de Israel. Actuar es manifestación. Cuando rece, hágalo lleno de alabanzas y gratitud. Mucha gente reza llena de odio y enojo. El otro día una mujer me escribió diciéndome: acabo de tener una excelente charla con Dios y solo le dije lo que debo hacer sobre Él. Ella tiene la costumbre de mandar a las personas que estuvieron cerca de Él y mirar a Dios como si se tratara de alguien a quien podría intimidar para que hiciera algo por ella. Dios es la inteligencia suprema. Se encuentra en nuestro interior y somos los canales por los cuales Él se expresa a sí mismo. No debemos resistirnos a sus designios, mantenernos en armonía, tranquilos, esperar que nuestro bien se presente. Dios es el dador, nosotros somos los receptores. Él debe abrir los canales. Podemos ver que realmente hay una técnica adecuada para rezar. Dios sabe cuál es el camino correcto, su camino, no nuestro camino. Desde que haces tu solicitud, la inteligencia infinita ya sabe cómo cumplirla. Si decides la forma en que tu oración será contestada, habrás bloqueado el canal diseñado divinamente para este propósito. Por eso sueles decir: mis oraciones jamás las escucha. Debemos aprender una técnica y enviar nuestra oración que es sincero deseo. Nos libramos de toda preocupación o engaño cuando decimos: si esto es parte del plan divino, lo aceptaré. Si no es así, recibiré equivalente de una manera perfecta por la gracia. Si esto es parte del plan divino, lo aceptaré. Si no es así, recibiré su equivalente de una manera perfecta por la gracia. Si esto es parte del plan divino, lo aceptaré. Si no es así, recibiré equivalente de una manera perfecta por la gracia. Tenemos que ser muy cuidadosos para no imponer algo que no esté contemplado divinamente. Debemos ser conscientes de que, mientras estemos unidos con el poder de Dios, nada puede vencernos. Los caminos de Dios son insospechados, sus métodos seguros. Los Salmos 23 y 121 son de los más extraordinarios. Ambos provocan un sentimiento de total seguridad a quien los lee. Fueron escritos por alguien que había experimentado el funcionamiento de la ley espiritual. Dios, que está en nuestro interior, nos protege, guía y provee cuando le tenemos absoluta confianza. La mayor parte de la gente permite que ese amor desaparezca por el miedo a la pérdida. Toman innumerables precauciones en lo externo, pero no confían en el amparo de el ojo que vigila a Israel. Pon bajo el resguardo la ley de la protección divina cualquier cosa que ames. Lo más importante para que tengas una demostración es tener fe sin temor. Me presentaré frente y enderezaré los caminos torcidos. Forzaré la entrada, haré pedazos las rejas de metal y separaré las barras de hierro. La Biblia habla sobre estados de conciencia. Las rejas de metal y las barras de hierro simbolizan las dudas, los miedos, el odio y las preocupaciones. Además, son fruto de nuestra imaginación y vienen de nuestro pensamiento superficial, de creer en lo malo. Conozco una historia sobre una manada de elefantes salvajes que fue acorralada en un cercado. Los hombres que los atraparon no tenían ninguna forma de mantenerlos ahí.
Por eso clavaron algunas estacas y pusieron una cuerda rodeando el cercado. Los elefantes creían que no podían salir. Hubieran podido pasar sobre la cuerda y escapar con mucha facilidad, pero tenían la ilusión de que la cuerda los confinaba. Lo mismo sucede con las personas. Las dudas y los miedos son como una cuerda rodeando sus conciencias. Les parece que caminar hacia afuera, a un claro pensar, es imposible. Para los seres humanos, tener una visión clara es como tener una brújula, pues así saben a dónde van. Excelente frase. Deja que tu intuición sea tu brújula para que siempre salgas fuera del bosque. Del mismo modo, una persona sin brújula, pero que escucha su intuición, encontrará el camino que lo sacará de la selva. Incluso será capaz de dirigir un buque en el mar. La intuición le dirá cómo pasar sobre la soga. Resulta asombroso ver cómo las personas han ignorado la habilidad más importante, la intuición. En el camino de los seres humanos siempre hay un guía o un enviado. Frecuentemente, los guías nos parecen tontos e insignificantes. Alguien que se encuentre totalmente inmerso en el plano material, o sea, en el plano de la razón, los ignoraría en el acto. Pero el estudiante de la verdad siempre tiene su oído atento al espiritual. Él sabe que está recibiendo órdenes desde el infinito. La Biblia menciona frecuentemente a la pequeña voz silenciosa. Esta voz no es real, aunque a veces se registran palabras reales en el oído interno. Cuando solicitamos que nos guíen y hacemos a un lado la voz de la razón, estamos invocando sutilmente al abastecimiento universal de todo el conocimiento. Cualquier cosa resulta fundamental para saber de qué forma se revelará. Algunas personas nacen naturalmente intuitivas y siempre están en contacto con la inteligencia universal, pero solo tomando una afirmación podemos contactar al superconsciente. La oración es como una llamada telefónica a Dios, y la intuición es Dios llamándote a ti. ¡Qué hermoso! La oración es como una llamada telefónica a Dios, y la intuición es Dios llamándote a ti. Muchas personas tienen su línea ocupada, cuando Dios los llama y no reciben su mensaje. Cuando estás deprimido, furioso o resentido, tu línea está ocupada. ¿Has escuchado alguna vez la expresión, estaba tan furioso que no veía nada? Podemos agregar, estaba tan furioso que no oía nada. Los sentimientos negativos sofocan la voz de la intuición. Cuando estés deprimido, molesto, resentido, pronuncia una afirmación de verdad. Eso te ayudará a salir del bosque de la desesperación y restricción, porque quien rece en nombre del Señor encontrará la libertad. La salida existe. Muéstrame el camino. Debemos dejar que la inteligencia infinita solucione nuestro problema a su manera. Para lograr eso, hay que dejar de planear, diseñar y hacer proyectos. El poder de Dios es sutil, callado e invencible. Aplana montañas, rellena valles y no sabe lo que es la derrota. Lo que nos corresponde es disponernos para recibir sus bendiciones y seguir a donde nuestra intuición nos guíe. Ahora, la inteligencia infinita tiene el derecho de paso. ¡Wow! Hermosísimo lo que acabamos de escuchar. Bueno, entonces nos vamos a ver en el siguiente episodio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.